Bienvenido, bienvenida a todas las personas que se están conectando y que estarán viendo próximamente este video. Hoy, como viste allí en el afiche, estaremos hablando acerca de cómo orar por mi país. Estaremos respondiendo algunas preguntas que puedan nacer en nuestro corazón. ¿Cómo orar por mi país? ¿Debo orar por mi país? ¿Qué decir? ¿Qué pedir? ¿Cómo hacerlo? Hoy estaremos hablando acerca de esos temas y los tres temas principales que estaremos hablando, que estaremos conversando y aprendiendo, son los tres temas en los cuales doy, ¿verdad? En mi clase de el arte de la oración. Son tres temas, tres niveles importantes que debe conocer y saber todo hijo del Señor, en el cual puede avanzar, puede crecer en su oración, puede ir conociendo más y más acerca del arte y el hermoso arte que es la oración. Tres temas importantes que tocamos y, como dije recién, tres niveles en los cuales hablamos de diversos temas. La oración, la intercesión y ordenar, declarar, son los tres niveles que se encuentran en la clase de el arte de la oración. Allí vamos a estar hablando las cosas que yo hablo, que profundizo uno, en cada uno de estas clases, ¿verdad? En cada uno de estos niveles para que tú también puedas aprender y crecer en lo que es el arte de la oración. Y primeramente vamos a estar hablando cómo debemos orar, qué debemos decir. Debemos pedir a Dios, pedirle a Dios por nuestro país, por lo que está pasando, por lo que estamos viviendo. Cada país es una nación diferente, un gobierno diferente y por lo tanto también en sus distintas localidades geográficas, ¿verdad? Cada uno tiene diversas necesidades, el pueblo, la gente tiene también diversos comportamientos. Pero hoy vamos a hablar no solo de cómo orar por Chile, qué pedirle a Dios por Chile. Mi país es Chile, ¿verdad? Pero quizás tú puedes ser un extranjero que vive en Chile, que por casualidades de decisiones, eventos, diversas situaciones que han ocurrido en tu vida, llegaste a este país, sea cual sea el motivo, estás y te encuentras en este país y tú también puedes ser esa persona que se acerque al Señor y orar y clamar por este país. O también puedes aplicar todo lo que hablemos en este día, también aplicarlo para tu país, para donde tú naciste, donde se encuentra tu familia. También puedes utilizar esta enseñanza para que puedas aplicarla por tu país, donde quiera que tú hayas nacido. Así que vamos a comenzar entonces con este video, con esta clase, ¿verdad? De la cual, como decía recién, vamos a responder acerca de por qué orar, cómo orar. Fíjate que en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 2 nos habla Pablo, el apóstol Pablo, que debemos orar por los gobernantes de nuestro país, por las personas que militan, por nuestros presidentes, por los alcaldes de nuestras ciudades. Debemos estar orando por todo el gabinete que son personas cercanas, que también tienen influencia en cuanto a las leyes, en cuanto a lo que se decide por el bien del país. Las decisiones que ellos tomen, las decisiones que estos gobernantes repercuten directamente a nuestra nación, directamente a nuestra familia, a nuestra gente, ¿verdad? A nuestros negocios, a todo lo que estamos viviendo en el país. Todas las decisiones que tomen es lo que va a traer bendición o también juicio o maldición a nuestro país. Es por eso que tenemos la necesidad de orar y venir delante del Señor para rogar por cada uno de ellos. Así que mira, lo primero que, como te decía recién,
que debemos tomar este versículo de Primera de Timoteo para orar por nuestros gobernantes, porque como dice allí, es importante todo lo que ellos decidan. Así también la palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, dice que más vale, mira, lo voy a leer textual para que podamos ir aprendiendo, ¿verdad? Y leyendo la palabra para saber qué es lo que dice la palabra. Tú podrás decir, ¿por qué yo me voy a guiar por la Biblia? Yo no creo en la Biblia porque la hicieron hombres, la hicieron seres humanos como tú y como yo, pero fíjate que allí la palabra dice que estas, si bien fueron escritas por hombres, por seres humanos, dice que estos hombres que la escribieron fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para poder escribir aquí la revelación y la palabra, lo que Dios les iba mostrando y lo que Dios iba diciendo y lo que Dios iba haciendo. Es por eso que debemos entender que, y cuando leemos la palabra, entendemos como allí en el libro de Génesis nos muestra cuando las personas estaban haciendo una gran torre, la torre de Babel, y allí dice que la palabra del Señor que Dios confundió su lenguaje, él dice que hizo los idiomas. Ese fue el momento en el que el Señor realizó y creó los idiomas. Así fue como se fueron formando las naciones, los países. Y también nos menciona allí en Génesis 11, versículo del 7 al 9, cuando los hombres estaban, que dice que en versículo 5 dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces ese fue el momento en el que comenzaron a crearse las naciones, los países. También en capítulos anteriores vemos cómo Dios creó y formó la tierra. O sea, debemos saber que Él es el creador, es el impulsador de crear y de formar el planeta, los seres humanos y todo lo que habita aquí en este planeta. Entonces, cuando conocemos eso, podemos conocer que aún los gobernantes que se encuentran en nuestros países, aunque no sean cristianos, aunque no sean hijos de Dios, aunque no reconozcan la Biblia, aunque no reconozcan a Dios, ellos, dice la palabra, que todos los gobernantes son permitidos por Dios. Dios permite que ellos puedan llegar hacia este lugar de autoridad. Por lo tanto, debemos conocer que toda autoridad, dice la palabra, es puesta por Dios y por lo tanto todos los gobernantes son permitidos por Dios para gobernar los países. Ahora, cómo gobierne y las decisiones que tome cada presidente tienen mucho que ver con lo que repercute al país, porque vamos a aprender a través de esta clase, a medida que vamos avanzando, vamos a ir conociendo cómo lo que Dios quiere, lo que Dios desea de las naciones, lo que Dios espera de las personas, de los países y de los que ellos habitan. Pero cuando somos personas que tenemos en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de venir delante de Dios para presentar nuestro país, para presentar situaciones y cosas que están pasando, tenemos que aprender primeramente, la primera cosa que debemos aplicar es, bueno, yo realicé aquí una presentación para poder compartirte. Amén. Allí está la presentación.
Y allí vamos a hablar como primera cosa de lo que nosotros debemos hacer cuando disponemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestra atención para poder orar por nuestro país. Lo primero que debemos hacer es orar por mí. O sea, esto no es orar por mí, por la pastora Paula, no. Esto es orar por ti mismo. Es orar por, primeramente por ti. No podemos estar queriendo que otros mejoren, que la situación que está a nuestro alrededor mejoren, que se alineen al propósito del Señor, que sean bendecidos por Dios, si nosotros mismos no estamos en alineados, ¿verdad? Con el Señor, si no estamos a cuenta con Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando venimos delante del Señor es orar por mí mismo. Mira, dice la palabra cuando los discípulos vinieron a Jesús le dijeron que les enseñase a orar. Cuando le dijeron a los discípulos que le enseñase a orar, Jesús comenzó diciendo, Padre nuestro, ¿verdad? Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que estaba es hablar con Dios. Cuando sabemos lo que es orar, orar quiere decir es hablar con Dios. Amén. Así que allí Jesús les está diciendo no que hagan esto repetitivamente, porque cuando hacemos oraciones repetitivas, entonces no estamos orando, sino que estamos rezando. Y esa es la diferencia que hizo aquí Jesús. No que dijo háganlo tal cual paso por paso, sino que lo que les estaba queriendo decir es que lo primero que deben hacer es reconocer, venir delante de Dios como el Padre, como el dador de la vida, reconociendo su lugar, eterno. Dice allí, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, el trono de Dios, santificado sea tu nombre, glorificar a Dios. Esos son los ingredientes que debemos tener cuando venimos delante del Señor. Muchos vienen y quieren hablar con Dios y comienzan de una vez a pedir, pero se olvidan primeramente de reconocer quién es Dios o cómo nos presentamos delante de Dios. Y luego allí dice el versículo, venga tu reino. O sea, que venga esa divinidad, esa gloria, ese poder sobre nosotros y que se haga la voluntad, así como en el cielo, así también se haga la voluntad de Dios en la tierra. Entonces lo primero que debemos hacer es comenzar a orar por nosotros, dirigirse y hablar a Dios por usted mismo, ponerse a cuenta con Dios, arrepentirse, volverse a Dios de todo su corazón, pedir perdón por mis pecados, por mis faltas, por todo aquello que realizo que no es agradable delante de Dios. Pedir al Espíritu Santo que muestre mi corazón para así yo poder entender lo que verdaderamente está allí adentro y que está erróneamente delante del Señor. Mira, dice pedirle al Espíritu Santo que me muestre mi corazón y lo que no le agrada. A veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero si tú le pides al Espíritu Santo que te muestre, entonces Dios te va a mostrar y dirigir a través del Espíritu Santo cómo debes orar. ¿Qué debes pedir? Entonces, cuando tú dispones de tu tiempo para orar por tu nación, para orar por tu país, para orar por tu barrio, por tu departamento, por tu ciudad, por el lugar donde tú vives, entonces lo primero que debes hacer es preocuparte de ti mismo, ser sincero con Dios y contarle lo que te cuesta, lo que te es difícil, lo que te da trabajo y lo que tienes que esforzarte mayormente. Pedir a Dios
que te ayude con tus dones, tus capacidades espirituales, ministerio y lo que el Señor quiera mostrarte. Entonces, cuando disponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y anhelamos que haya un cambio, una transformación en mi país, en mi barrio, en mi departamento, en mi ciudad, primero debo comenzar orando por mí mismo, o sea, por ti. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, no que digamos ese versículo o ese pasaje de la Biblia repetitivamente, porque si no estamos rezando y no orando, que es hablar con Dios. Y cuando ya estamos, hemos realizado esto, hemos orado, nos hemos puesto a cuenta con el Señor, nos hemos puesto dispuesto nuestro corazón por el Señor, entonces pasamos al segundo nivel, al segundo ingrediente en que yo he puesto acerca de la intercesión. Aquí hay una diferencia. Entramos ya a otro nivel y a otra conversación con Dios. Cuando tú eres una persona que pasa tiempo orando, tú pasas a otra relación con Dios. Y cuando oras, tú vas a Dios como el Padre. O sea, vas en posición de hijo. Pero cuando tú intercedes, que es muy diferente la oración y la intercesión, son dos cosas diferentes porque tú pasas a ser una persona que habla con Dios de otras cosas, de otro nivel. En la oración presentamos y hablamos todo lo que tiene que ver conmigo, con mis necesidades espirituales, emocionales, terrenales, físicas, económicas, de salud, de espiritual, que Dios te muestre tus dones. Cuando tú hablas con Dios es una oración. Cuando tú vienes a hablar con Padre, con el Padre, por ti estás orando. Pero cuando tú quieres hablar de otras personas, de todo lo externo, ya sea tu vecino, tu vecina, el compañero de universidad, de trabajo, tú vienes delante de Dios como un intercesor, que es una persona que es un intermediario. Por lo tanto, vienes delante de Dios ahora no como hijo a padre, sino como un intermediario, un representante delante del juez. Tú vienes ahora, si tú te das cuenta, cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, comienzas a tomar confianza, comienzas a hablar de otros temas más profundos y comienzas a relacionarte de una forma distinta. Por lo tanto, cuando vamos ante el Señor a presentar situaciones, lugares, personas externas que no nos involucran, estamos intercediendo, o sea, somos representantes, en este caso que estamos hablando de cómo orar por nuestro país. Venimos delante del Señor a presentar, a hablar, a pedir y a arrepentirnos por nuestro país. Fíjate que cuando tú te presentas delante del Señor por tu país, tú eres un representante. En la palabra del Señor tenemos diversos ejemplos de cómo hombres y mujeres del Señor vinieron delante de Dios a pedirle por la nación. Otro fue enviado, como Jonás, fue enviado a Nínive para que pudiese hablar un mensaje de Dios. Entonces, este fue el representante de Dios hacia Nínive. Pero así también vino Moisés, vino también Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel y entre otros, y un mayor representante entre todos aquellos que acabo de decir y de mencionar. El mayor representante de todos nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se presenta delante de Dios Padre para traer nuestro caso, nuestras cosas,
Pero en este caso, nosotros vamos delante del juez como representante de nuestro país, del país que tú eres, del país que tú vives, y vienes a Dios a hablarle acerca de tu país. ¿Qué es lo que le hablas? ¿Qué es lo que le dices? Mira, en el libro de Jeremías, cuando Dios habla acerca del pueblo de Israel, que Dios estaba molesto por las siguientes cosas. Voy a mencionar lo que Dios le dice a Jeremías, las cosas que estaba molesto Dios, que estaba realizando el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, aquí hay una diferencia entre el pueblo de Dios y las otras naciones, porque Jeremías, Ezequiel y Isaías y Moisés y todos ellos también hablaron a otros países que rodeaban y el pueblo de Israel, la nación escogida por Dios. Entonces, cuando Dios le habla a Jeremías y a Ezequiel y a estos tres, los profetas mayores, les menciona las siguientes cosas que estaba realizando el pueblo de Dios. Dice que son un pueblo terco, rebelde, mentiroso, injusto, que olvidan a Dios, que pusieron su confianza en falsos dioses, que era un pueblo infiel a Dios, que rechazaban a Dios, que abandonaron a Dios, no reconocían las faltas y los pecados del pueblo de ellos mismos, adoraban las estrellas, la luna, el sol y todo lo que es la astrología y todo lo que está en los cielos, ¿no? Y también menciona que el pueblo de Israel no cumplieron los pactos, los acuerdos que nosotros realizamos con Dios o que la nación realiza con Dios, o lo que se pactó muchas veces, lo que se pactó cuando comenzó la nación o cuando comenzó la ciudad, tiene mucho que ver y trae repercusión aún en la actualidad. Entonces, si tomamos esto como ejemplo, que esto le molestaba a Dios del pueblo de Israel, así también esto es lo que Dios demandaba cuando Dios le comienza a decir que profeticen sobre otras naciones. Dios le habla y les dice porque se burlaron de mi pueblo, se burlaron de Israel, se creyeron ser grandes, como que se enaltecieron las demás naciones. Esas demás naciones somos nosotros, porque no somos Israel, no somos el pueblo que Dios, la tierra que Dios eligió para ser Él el Dios de Él, sino que somos las demás naciones, las cuales Dios, mira, cuando tú lees la palabra, te vas a dar cuenta cuando fue la invasión del pueblo de Israel por Babilonia, entre otras naciones también, después cuando vinieron en contra de Babilonia, se pusieron de acuerdo para ir en contra de Israel, para darle la espalda. Y aquí vemos como Dios lo que le molesta de las naciones es que no reconocen al creador de esta nación, al creador de la tierra, al que les ha permitido estar en esas posiciones. Entonces, cuando los gobernantes, aunque no conozcan a Dios, o aunque no crean en la Biblia, allí hay una repercusión firmemente porque están dando la espalda al que creó la tierra, al que creó la nación, al que ha sostenido aún, ha permitido que esa nación tenga vida, que esa nación esté aún todavía sobre la tierra. Entonces, cuando venimos delante de Dios como el juez y nosotros como representante, debemos venir delante de Él para poder presentarle todas estas cosas y ponernos nosotros mismos como que realizamos o ejecutamos estos pecados, estas faltas que ofenden a Dios.
Entonces, cuando entendemos que podemos venir delante del Señor como representante de un pueblo, de una nación, es que nosotros entonces conocemos nuestra identidad. Hablo también de esto en el segundo nivel, que es acerca de la identidad de quién soy yo. Por eso que primero comenzamos orando por mí mismo, para que el Señor tenga misericordia y limpie mi corazón y mis pensamientos y dirija mi corazón a sus propósitos, a su palabra, y pueda yo también venir en representación de otros. Porque si yo no me estoy esforzando por mí misma, ¿cómo yo voy a ser tan injusta de querer pedir por otros o que otras cosas mejoren si ni mi vida misma me estoy esforzando por mejorarla y ser agradable delante de Dios? Entonces, por eso que tú debes saber perfectamente e ir creciendo y conociendo y descubriendo tu identidad, quién eres. No eres una simple vendedora, una simple negociante, un simple estudiante, un simple trabajador. Tú eres más que eso. Sobre todo si has sido llamado, has sido escogido y has sido apartado por el Dios de la tierra, por el Dios creador, por el Dios que da la vida. Sobre todo si has sido un escogido de Dios, tú debes conocer, y no solo conocer, sino que ejecutar tu autoridad, posicionarte donde Dios te ha posicionado y ejecutar esa autoridad para que así también puedas ir avanzando en tu relación con Dios, en conocer a Dios, porque como dije, el aceptar al Señor y recibirlo como tu Rey salvación y Salvador, esa es una parte, esa es una porción, ese es solo un comienzo, porque tú no puedes limitar solo a Dios a ese nivel, sino que hay algo más profundo, hay algo más allá que Dios ha puesto en ti. No, Él no te ha permitido estar en esta tierra solo para que tú te levantes en la mañana, vayas al trabajo, vuelvas a tu casa, descanses, veas una serie o película en Netflix y luego te duermes, descanses y el otro día lo mismo. Dios no te ha traído a esta tierra ni te ha puesto en esta tierra para que solo hagas eso cada día y todos los días te complazcas con solo irte de vacaciones 1 o 2 veces al año, y es la gran diferencia que marca tu año. Dios no te ha permitido estar en esta tierra. Ese no es tu gran propósito por estar en esta tierra, sino que hay un propósito mayor por el cual tú debes cumplir, tú debes hacer. Y uno de estos es venir delante del Señor y presentarte como un representante de tu país, de tu nación, y traer un corazón humilde. Cuando tú ya oraste y te metes en la intercesión profundamente, entonces tú vienes delante del Señor y humildemente le dices: Señor, me arrepiento por lo que mi país está haciendo, por mis gobernantes, de las decisiones, y comienzas a nombrarla. Las diversas cosas que en tu nación están pasando: la corrupción, la injusticia, la avaricia, la división que pueda haber en tu país, o que pueda haber pasado anteriormente y que hoy está repercutiendo en lo que está sucediendo en tu país. Fíjate que cuando tú vas a la palabra, te vas a encontrar con que Saúl se le dio un mandato que debía ir y hacer cierto trabajo, Dios le encomendó, y Saúl fue y lo hizo, pero lo hizo a medias. Entonces, cuando pasó el tiempo, comenzó a reinar David y vino esa repercusión, esa consecuencia de la desobediencia a Dios sobre el reinado, el gobierno de David. Y David tuvo que venir delante del Señor, preguntarle por qué estaban sucediendo tales cosas. Y Dios le dijo: mira, esto es por esto, esto y esto. Entonces David tuvo que arrepentirse y pedirle perdón por lo que otro gobernante había hecho. Así también nosotros podemos hacer delante del Señor como representantes de nuestra nación, de nuestros presidentes, de los alcaldes, de todos aquellos que han sido puestos
en mi caso, en nuestro país, en la moneda, ¿verdad? En este palacio de donde se realizan las leyes, o también en el Congreso, aquí en la quinta región, la ciudad de Valparaíso. Entonces, pedirle perdón al Señor por pactos, acuerdos que se hayan generado anteriormente, incluso quizás tú ni nacías cuando sucedieron, hubieron pactos y acuerdos entre esos gobernantes y Dios y que hoy nos están cumpliendo. Porque todo esto, toda consecuencia, toda mala decisión trae su consecuencia. Muchos dicen que Dios es injusto porque mata personas y por qué permite la guerra y por qué suceden estas cosas y cómo Dios es tan malo realizando esto, pero es que no es Dios. Son las personas mismas que nosotros mismos tomamos malas decisiones. La primera peor decisión que puede tomar un país y una nación es dejar o darle la espalda a Dios, porque ya ahí se crea un gobierno avariento, un gobierno dirigido por hombre, por la sabiduría de hombre, no buscando la sabiduría de Dios que es por sobre todas las cosas. Como dice la palabra, la sabiduría del hombre, del ser humano, es terrenal, animal y es diabólica, porque perturba además el corazón e inclina a ciertas cosas que no deben o que le hacen mal al final al pueblo de Dios. Esto lo podemos ver, ¿verdad? En muchas en muchas naciones. Dios está haciendo en cada nación, están sucediendo cosas. Hay un cambio, hay un antes y un después que se ha marcado entre el 2023 y 2024. Se ha marcado un antes y un después en cada nación. Y Dios ha comenzado a realizar este cambio, este relevo, aún de pensamiento y de creencias. Por eso que vemos tantas cosas que están pasando en las diversas naciones. Para mencionar un poco en Argentina, este nuevo gobierno, ¿verdad? No me quiero especificar, ni inclinar, ni mencionar tan abiertamente, porque cada uno sabe lo que está pasando en su nación, ¿verdad? Allí en Venezuela están prontamente a elegir un nuevo presidente. Está también allí un cambio tremendo que va a suceder sobre Venezuela. Así también en Perú, que hubo un gran terremoto. En México también. Y Estados Unidos, bueno, en México ya eligieron un nuevo presidente, en Estados Unidos también está prontamente a elegirse un nuevo presidente y aquí en Chile también que están sucediendo muchas cosas con el gobierno presente en la que se están tomando leyes y decisiones que están a la vista de todos. Amén. Así que tú puedes ser ese cambio, ese relevo aún de generación, aún en tu edad. Por eso vuelvo a repetir, Dios te ha permitido vivir en este tiempo para que tú puedas hacer ese cambio, esa transformación, ese relevo hacer la diferencia entre una situación y otra, entre una época y otra, y también para que el Señor pueda darte a entender los tiempos que vivimos. Porque muchos podrán decir, ¿para qué vamos a orar si la palabra dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino? Pero por eso comencé diciendo en este video que en Eclesiastés capítulo 9:4 dice, más vale perro vivo que león muerto. Porque mientras haya vida, mientras esté vivo, tenemos la oportunidad de tomar decisiones, de poder hacer ese cambio, de poder ser esa persona que puede hacer una diferencia. Entonces venimos delante del Señor para arrepentirnos y pedirle perdón por cada una. Nombra cada una de las cosas, las situaciones, las leyes que tú has estado viendo y que te has estado dando cuenta de lo que está sucediendo
el desenfreno y entre otras cosas que puedan haber en nuestro país. Y también recuérdale al Señor, si tú conoces profecías que se realizaron para tu país, para tu nación, profecías verdaderas que tú disiernes que provienen de parte del Señor, entonces recuérdale y menciónale al Señor acerca de aquello que se dijo acerca de tu país. Y luego de esto pasamos a una tercera relación con el Señor, a un escalón más allá, a un paso más adelante del Señor. Y ya no venimos al Señor ni hablando por nosotros mismos, ni representando a otros delante de Dios el juez, sino que pasamos delante del Señor como aquellos que fueron puestos por Dios para gobernar la tierra, para señorear la tierra. Mira cómo allí dice en el libro de Génesis capítulo 1, 28, dice: y los bendijo Dios cuando creó a Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. En la traducción lenguaje actual dice que le dio esta bendición y les dijo que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, bajo su gobierno, y que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Mira, a estas personas, cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios creó al ser humano, Dios les dio esta potestad, les puso sobre ello esta autoridad sobre todas las cosas que están en la tierra. Le dijo que le dio como, incluso aún como mandato, que fructifiquen, o sea, que sean personas que den frutos, que tengan buenas actitudes, que siembren y que cosechen, que se multipliquen, no solo como seres humanos, sino todo lo que tienen, y que llenen la tierra y que sojuzgarla, dice, pero la traducción del lenguaje actual dice que la pongan bajo su dominio, o sea que todo lo que está en la tierra puede ser gobernado por nosotros. Si tú vas pasando por una calle y ves que un perro, un animal, se va a impulsar sobre ti, ya sea morderte, lo que sea, tú puedes ordenarle a ese animal que se detenga. Fue así como el Señor tomó como autoridad y tomó autoridad sobre el viento cuando estaba en la barca. Aún así, su profeta hizo que lloviera, detuvo. Te das cuenta que nosotros fuimos puestos por el Señor para gobernar, para ordenar, para multiplicarnos y para tener dominio sobre la tierra y sobre lo que en ella hay. Entonces, cuando tú vas a la palabra, vas a ver cómo no solo Dios, sino diversas personas que están en la palabra como ejemplo, nos muestran cómo tenían dominio de lo que estaba en la tierra. Aún en el libro de Ezequiel, vemos que Dios le dice que debe ir y hablar a los montes, a los collados, ¿cómo se llama? A diversas partes y formas de la naturaleza. Entonces, vemos cómo aún nosotros podemos ordenar a la tierra, a los montes. Por eso la palabra dice, si tú tienes un poquito de fe, vas a decirle y le vas a ordenar a este monte que se traslade de un lugar a otro. Esa es lo que Dios quiere
que nosotros como sus hijos, como sus creaciones, podamos tomar esa autoridad sobre aún nuestra nación, sobre nuestros montes. Cuando tú ores por Chile o por tu país, ora por las fronteras, por el mar, por los cielos, ora por la tierra, ora por las montañas, ora por los ríos, los lagos. Tú tienes la autoridad y no le hables a Dios porque aquí estamos viendo y estamos en otro nivel de oración en las que no nos dirigimos a Dios. ¿Te das cuenta cuán profundo puede ser el orar, el clamar, el gemir a Dios y que en un momento Dios va y te da esa seguridad de ya no hablarle a Él, sino hablar a su creación, porque Él te ha dado la potestad de poder hablar hacia la creación? Entonces, como decía recién, Jesús habló al viento y al mar. Entonces, cuando tú haces estas cosas, cuando tú te sumerges en la oración por tu nación, por tu país, por una situación que estés viviendo, es una gama muy amplia de las cosas que tú puedes hacer, más de lo que has conocido, que es simplemente hablar a Dios, sino que puedes hacerlo aún de manera más profunda. Entonces, cuando tú quieres avanzar y crecer, tú comienzas a orar al Señor y va a llegar un momento en que ya vas a sentir esa seguridad, esa certeza de ya no orar por ti, sino también pedir a Dios por nuestra nación, por nuestro país, por lo que está sucediendo, por lo que ha de venir. Mira, cuando vino Jonás a entregar el mensaje que Dios iba a traer juicio sobre esa nación, entonces él fue obediente y realizó y dio el mensaje. Porque cuando hay obediencia, por muy cruel, difícil que sea lo que estamos diciendo o lo que tengamos que hacer, Dios trae una bendición. Y entonces Dios no destruyó Nínive en esa ocasión porque el pueblo, las personas, el presidente, mandó a proclamar ayuno sobre toda la nación. Aún los animales ayunaron y mandó a inclinar el corazón de las personas ante el Señor. Porque esa es nuestra petición en la que debemos profundizar ante nuestro Señor. En que el corazón del pueblo, el corazón de las personas, el corazón de nuestros gobernantes pueda primeramente reconocer quién es Dios, que pueda darle la posición que Él tiene, y esto también puede hacer en nuestros corazones y en los corazones de nuestro país. Fíjate que yo estoy de cumpleaños los 10 de abril y desde pequeña siempre me tocaba en mi país la festividad de la Pascua de Resurrección. Y cuando yo era pequeña, me recuerdo, bueno, de edad, porque soy bajita, en esos días, que eran siempre 3 días y a veces siempre caía el fin de semana, y como yo estaba de cumpleaños, por eso es que lo recuerdo tan firmemente, en aquellos tiempos, eh, en aquellos días, tú no podías meter bulla, hacer ruido en lo absoluto. No se podía martillar, poner la música en volumen alto. No podía haber gente que estuviera trabajando, ruido de los niños en las calles. No podía haber ruido porque había un respeto entre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque en aquel tiempo, que ya sea por gente que no conoce la Biblia, que no conoce profundamente la palabra del Señor, pero sí reconoce que hay un Dios, que hay un creador, que Él es el mayor de todas las cosas y que todas las cosas están en su mano y en su poder porque Él las creó, Él las formó. Entonces, cuando conocemos eso,
aún sin conocer la palabra. Pero cuando hay eso en el corazón de las personas, entonces Dios derrama una bendición y derrama su misericordia y su gracia sobre ese pueblo. Fíjate que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Moisés se presentó delante del Señor y le dijo: Señor, ¿y si hubiesen 10 justos? ¿Destruirías toda la ciudad? Hasta que Moisés llegó a uno solo, que era su sobrino. Y entonces Dios fue y le dijo: mira, anda y saca a tu sobrino y entonces yo la destruiré. El juicio vino. Y el juicio viene cuando tiene que venir. Cuando Dios ha determinado juicio por un país, por una nación, por un gobernante, por una persona, no hay quien lo detenga, porque esa es la decisión. Él es justo y sabe de las cosas que ni siquiera nosotros vemos y no entendemos. Él es justo y conoce todas las cosas. Por eso cuando determina algo para una persona, para un pueblo, para una nación, Él lo va a hacer. Pero nosotros como representantes podemos presentarnos delante de Él por misericordia, por clamar y proclamar y, y suplicar delante de este Creador tan grande, tan poderoso, que tiene el dominio incluso para destruir, para bendecir. Entonces nosotros podemos venir delante de Él. Si Él nos creó, Él nos formó. Lo primero que Él quería en el huerto del Edén, que fue dañado, fue la comunicación entre el ser humano y Dios. Entonces podemos venir delante de Dios para que traiga justicia a nuestro país, para que tenga misericordia de las malas decisiones que se han tomado, que para pedirle perdón por aquellos que le han dado la espalda, que se han enaltecido. Tú y yo podemos ser esos representantes de nuestra nación delante del juez, que es el juez justo. Había una viuda que fue delante de un juez que era injusto. Este juez no temía ni a Dios ni al ser humano. Él era un juez injusto y que tomaba decisiones según a él le parecía. Entonces vino esta viuda y se presentó delante de él para pedirle que por favor perdonara su deuda, que le ayudara, que le vino a proclamar ayuda a este juez. Y entonces este juez, como era injusto, no le importaba. Esta viuda era una simple viuda, una simple mujer. Pero esa viuda insistió tanto delante del juez, tanto insistió delante del juez, que vino el juez y dijo: mira, le voy a conceder lo que ella me está pidiendo porque ya me ha cansado, no vaya a ser que me canse demasiado. Entonces esta mujer, vino este juez y le hizo justicia a esta mujer por la perseverancia de esta mujer, por la insistencia de esta mujer, por la valentía de esta mujer que se presentó delante del juez. Así tú y yo podemos tener esa valentía por amor a nuestra nación, por amor a nuestro país, por amor a nuestros hijos que están creciendo en nuestro país, por amor a las nuevas generaciones, por amor a nosotros mismos, como dice allí en Primera de Timoteo, capítulo 2:2, para que vivamos sosegadamente. Quizás no vamos a vivir 100% en paz, porque eso se va a vivir en otro tiempo que está proclamado para la tierra. Entonces, mientras nosotros estemos vivos y nuestro país exista, aún tenemos esperanza y podemos clamar y rogar e interceder en favor de otros. Amén. Así que estos son los 3 niveles y las 3 formas en las que nosotros podemos venir delante del Señor y conocer a nuestro buen Dios de una forma más profunda, no solo para hablar con Él, sino que a través del arte de la oración podemos hacer y ser bendecidos mucho más, de una manera más profunda y aún sobreabundantemente. Estos son los 3 niveles en los cuales realizo
en el arte de la oración en las clases que estoy realizando los días miércoles a las 3 de la tarde, horario chileno. Y han sido de gran bendición y estaré realizando un próximo grupo, una próxima clase desde 0 hasta el tercer nivel, porque ya ahora en este mismo momento estamos en el segundo nivel de nuestras clases, el arte de la oración, que es la intercesión. Allí hablamos, como decía recién, de identidad, de la intercesión profética, de los dones y las cortes celestiales, y luego hablamos de ordenar, es el tercer nivel. Y así te invito para que tú también puedas sumarte a estas clases, puedas escribirme para que si no te sumas ahora en el segundo nivel, puedas sumarte a las próximas clases que estaré realizando el siguiente mes, en el que estaré comenzando nuevamente con un grupo, un nuevo grupo acerca de el arte de la oración. Espero y sé que tú y yo hemos sido bendecidos en esta noche con la palabra del Señor y hemos sido direccionados, hemos aprendido cómo y qué debemos pedir para que nuestra nación sea bendecida, para que el juicio del Señor sea, ¿cómo decirlo? No sea tan fuerte, sino que podamos tocar el corazón de nuestro buen Dios y derrame de su misericordia en nuestra nación, sea limpia, sea santificada y purificada para que su gloria pueda descender sobre nuestra nación. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima transmisión.